Mi nombre es Brad Roberts, esto es lo que tengo que decir. Aquí en el sur, montar a caballo sigue siendo una afición bastante popular entre mucha gente. Hay muchos tipos de equitación, pero a mí siempre me ha gustado montar por senderos. Cualquiera que sea de Tennessee, te dirá que aquí hace más calor, especialmente durante los meses de verano. Es decir, cuando es verano, se monta por la noche. A menudo esperamos hasta principios de otoño, para empezar a montar, porque el tiempo lo hace más fácil, pero durante el verano montamos por la noche. Solemos reunirnos un pequeño grupo. Todos nos reunimos en la linde del bosque, buscamos el inicio del sendero, y desde allí partimos juntos, para una larga noche de ruta, a través de algunas de las últimas tierras incivilizadas del sur. Esta historia tuvo lugar, a principios de agosto de hace 3 años. Mi padre y yo nos reunimos con nuestros amigos, Jerry y Norman, alrededor de las 8 de la tarde, en un lugar conocido por los lugareños como Gilly Hill. Así que, nos pusimos en marcha, para una larga noche de montar a caballo, y para todos menos para mí, una larga noche de beber. Soy consciente de que todo esto puede sonar muy peligroso, o incluso extraño, pero les aseguro que no lo es, al menos no para nosotros. Gilly Hill está lleno de senderos bien transitados durante el invierno, pero durante el verano la gente no monta tanto, y los senderos crecen, haciendo que sea fácil perderse o al menos dar la vuelta. Pero, los caballos son más listos de lo que la mayoría de la gente cree, tienen un enorme sentido de la orientación, y pueden ver bien de noche. El único problema de que los caballos puedan ver de noche, es que para que mantengan la visión, debe permanecer oscuro. Esto te deja sin nada para mejorar tu propia visión, mientras cabalgas un animal de unos 400 kilogramos, en la oscuridad, por un bosque en ninguna parte. La única excepción a esto, es que uno puede usar una luz tenue, con bombilla o lente roja. Estas luces no dejarán a su caballo ciego. Aparte de eso, la única luz que tenemos, proviene de las varas luminosas, que todos atan a la parte delantera y trasera de sus sillas de montar, para que podamos seguir el ritmo de los demás con facilidad. Pasaron las horas, sin que ocurriera nada fuera de lo normal mientras cabalgábamos, y cubríamos mucho terreno, poniendo constantemente más distancia entre nosotros, y nuestros remolques de caballos. Supongo que fue alrededor de medianoche, cuando hice el comentario de que tenía hambre, y que había traído comida para cocinar, dando a entender, que quería parar algo más que unos minutos, para encender un fuego y comer. Como era de esperar, yo no era el único hambriento, porque nos detuvimos de inmediato, y en pocos minutos ya teníamos el fuego encendido, y los perritos calientes asándose. Cuando parábamos durante algún tiempo, siempre atábamos los caballos a los árboles formando un círculo, y nos reuníamos en el centro, para hacer lo nuestro. Esto se hacía especialmente por la noche, por más de una razón. En primer lugar, porque así todos nos relajábamos un poco, y podíamos vigilar juntos a los caballos, y asegurarnos de que no se escapaban. Esto ya había ocurrido antes, y es casi imposible atrapar a un caballo desbocado en el bosque por la noche. La segunda razón, es que los caballos son animales muy despiertos, que tienen un oído excelente. Por lo tanto, al formar un círculo a nuestro alrededor, servía de alarma natural para cualquier visitante indeseado, humano o no, después de todo, estábamos en medio de la nada en el bosque por la noche. Los caballos formaron un círculo, y dentro de él, nos sentamos todos junto al fuego, a comer, beber y charlar. De repente me entraron ganas de ir al baño, así que me levanté y caminé unos metros, hasta el otro lado de mi caballo para ir. Fue entonces cuando vi una luz tenue, a unos 50 o 60 metros más o menos. No era del todo extraño, pero me puso los nervios de punta. Si alguien andaba por aquí, con una linterna o un frontal, eso significaba que iba a pie, y quién estaría tan lejos a estas horas, caminando por el bosque. Terminé, y me quedé unos segundos mirando la luz. Empecé a darme cuenta de que se movía hacia nosotros poco a poco. Pero, algo no estaba bien, la luz se acercaba cada vez más, en una línea recta y suave. Si fuera una persona con una linterna, la luz se estaría moviendo y agitando mientras caminaba por el bosque. Brad. Una voz atravesó el espeso aire veraniego detrás de mí, y casi me salgo de las botas al darme la vuelta, y ver a mi padre caminando a mi lado. ¿Qué haces?
Han pasado 10 minutos. Me preguntó, medio arrastrando las palabras, y soltando una carcajada, me di cuenta de que el licor de melocotón estaba haciendo efecto en él. Vi una luz. ¿Quién más estará afuera tan tarde? Respondí. Entrecerró los ojos, y miró hacia donde estaba la luz. Se quedó callado un minuto, antes de volver a hablar. Qué raro. Se ha movido. Le dije que se había movido, pero que no parecía un movimiento normal, solo se estaba acercando, no parecía alguien caminando. Se encogió de hombros, y sugirió que apagáramos el fuego, y nos pusiéramos en marcha, por si acaso la luz era de un propietario, que había cambiado de opinión sobre dejarnos pasar por aquí. El terreno era propiedad de la iglesia, pero a veces lo alquilaban, para que la gente cultivara un par de campos, que se encontraban en la cima de las colinas, y esta gente no solía ser muy amiga de los jinetes. Así que los evitamos, lo cual era fácil, en cientos de hectáreas. Una hora más tarde, decidimos parar de nuevo, para que los bebedores se desahogaran de la cerveza y el licor, que habían estado bebiendo, desde que comenzamos el viaje. Esta vez, me quedé en mi caballo, ya que no necesitaba ir, y no quería atarlo solo para desatarlo en un par de minutos. Estaba sentado disfrutando de la brisa fresca, que por fin había decidido aparecer, cuando mi caballo, Seth, se puso nervioso. Seth empezó a respirar con dificultad, y a mover su peso de un lado a otro, señal inequívoca de que algo le inquietaba. Intentaba calmarlo sin éxito, cuando de la nada, el caballo de mi padre se desbocó. Pasó de estar quieto, a correr a toda velocidad. Mi padre sujetaba las riendas con una mano. La brusca sacudida le hizo caer. En esa fracción de segundo, tuve que tomar una decisión, perder el caballo, y enfrentarme a la posibilidad de que no solo acabáramos de perder un animal de $3,000, sino que, al ser el más joven, tendría que dejar que mi padre montara mi caballo, mientras yo tendría que caminar. Contemplé monetariamente, y luego hice lo que probablemente fue la peor decisión de mi vida. Seth se movía tan deprisa que me lloraban los ojos. Aún así, intenté concentrarme en la barra luminosa que se balanceaba de un lado a otro, en la parte trasera de la silla, mientras su caballo atravesaba el bosque. No me pasó desapercibido que el caballo de mi padre volvía corriendo en la misma dirección, en la que había visto la luz antes, pero intenté apartar ese pensamiento, ya que por el momento necesitaba alcanzarlo. Debería haberlo dejado pasar, y volver con mi padre y nuestros dos compañeros de ruta. Podríamos haber vuelto al remolque, y esperar a que se hiciera de día, para buscar al caballo, pero yo era joven y orgulloso. Podía atraparlo, o eso creía. Ya había perdido la noción de la distancia que Seth y yo habíamos puesto entre nosotros y los demás. Estaba ganando terreno al caballo salvaje, solo un poco más cerca, y podría agarrarlo y traerlo de vuelta, cuando la barra brillante desapareció. Tiré de las riendas y grité. Seth se detuvo tan rápido, que pensé que iba a volar por encima de sus orejas. ¿Dónde se había metido la barra luminosa? Si se hubiera caído la habría visto, o al menos la vería ahora. Estaba cerca de donde desapareció, pero no había nada. Decidí bajarme del caballo, atarlo a un árbol y buscar la barra luminosa en el suelo. Después de unos minutos de patear hojas no pude encontrar nada. Me acerqué a Seth, saqué mi linterna y escaneé la zona a mi alrededor, sin conseguir nada, salvo abandonar mi posición, como descubriría más tarde. El caballo había desaparecido. ¿Cómo era posible? Estaba allí de pie racionalizando lo que había pasado, cuando me di cuenta de que la luz había vuelto, y estaba a unos 50 metros de distancia. Esta vez se movía hacia mí, un poco más rápido que antes, pero con la misma suavidad. Empezaba a tener miedo. Volví a las alforjas, saqué el hacha de acampada, me la puse en el cinturón, y tomé el teléfono. 9 de cada 10 veces no tenemos cobertura, pero valía la pena intentarlo. Para mi sorpresa tenía poca señal. Pensé en llamar a mi padre, y preguntarle si su caballo había regresado, y luego pedirle que su luz parpadeara en mi dirección, para que pudiera encontrar mi camino de regreso al grupo. El teléfono sonó una vez cuando contestó. ¿Qué estás haciendo? Estoy bajando por el sendero un poco, no puedo encontrar tu caballo, tendremos que buscarlo mañana.
¿Qué dices? Respondió, y me di cuenta de que sonaba confundido, y no sabía qué decirme, así que pensé que era por la bebida. Intenté hablar más despacio y más claro esta vez, no he visto tu caballo, lo intentaremos mañana. Papá no respondió durante unos minutos, y finalmente dijo: Brad, me estás preocupando. ¿Qué dices de atrapar a mi caballo? ¿Cómo ibas a atraparlo si estoy sentado encima de él? ¿Por qué te has ido así? Vuelve, esto no tiene gracia. Se me heló la sangre. Acabo de salir corriendo. ¿De qué estaba hablando? Estaba persiguiendo a su caballo. Lo estaba persiguiendo después de que se escapó, y perdí su rastro. ¿Qué quieres decir con que estás sentado sobre él? Pregunté vacilante. Mi padre estaba básicamente gritando al teléfono: te dije que lo dejaras, vuelve ahora. Y entonces mi teléfono emitió un sonido, miré a la pantalla y leí: llamada finalizada, sin servicio. Me quedé helado, sé que vi huir a su caballo, no estoy loco, lo perseguí durante 10 minutos. Me tomé unos minutos para recomponerme antes de volver a subirme a Seth. Me di cuenta de que la luz que seguía viendo no se había acercado. Giré mi caballo para volver en la dirección de mi padre, cuando vi una luz encenderse, desde donde todos debían estar esperando. Cuando volví en esa dirección, la luz que tenía delante empezó a parpadear. Por fin me estaba calmando, y me sentía aliviado, cuando recordé que nunca le había dicho a mi padre que encendiera la luz por teléfono. Detuve a Seth y me volví hacia la otra luz, ahora se movía hacia mí, y también parpadeaba. ¿Qué estaba pasando? Estaba aterrorizado. Cuando mi teléfono vibró, lo saqué y miré la pantalla, era un mensaje de texto de un número que no reconocí. Abrí el mensaje y leí: Brad, soy papá. Mi teléfono en la camioneta, el caballo volvió. ¿Dónde estás? El sudor me chorreaba por la frente, y la mano me temblaba al leer de nuevo el mensaje. Brad, soy papá. Mi teléfono en la camioneta, el caballo volvió. ¿Dónde estás? Me sentí como un idiota, sabía que mi padre nunca traía el teléfono, cuando montábamos a caballo. Siempre metía el teléfono y la cartera debajo de la alfombrilla para guardarlos, así como para evitar que se perdieran. Entonces, ¿con quién había hablado? La persona me preguntó por qué me había escapado, y por qué estaba tratando de atrapar su caballo. Claramente tenían alguna idea de lo que estaba pasando, y tal vez nos habían estado observando. Fuera como fuese, no me gustó. El terreno en el que cabalgábamos era propiedad de la iglesia, eso lo sabía, pero no tenía ni idea de la propiedad circundante. La iglesia de Cristo de Gilly Hill está bastante aislada, por lo que era seguro suponer que la tierra que la rodea también lo estaba. Estamos hablando de cientos de acres, que no son más que montañas boscosas y colinas. No es como si se tratara de tierras de labranza que se trabajaran y vigilaran con regularidad. El único problema con el que nos encontramos fue con cazadores descontentos que intentaban cazar ilegalmente en la propiedad de la iglesia. Múltiples caballos y jinetes borrachos hacen un trabajo bastante bueno en ahuyentar a cualquier ciervo que pueda estar en la zona. Hice lo que pude para calmarme un poco, tenía que volver a donde había dejado a mi padre y a los demás. Podría haber sido el miedo o simplemente un poco de paranoia, pero quité las barras luminosas de mi caballo, y las metí en las alforjas de mi montura. Si alguien me estaba siguiendo no iba a ayudarle. Además, solo estaban ahí para que los otros jinetes pudieran verme, y ahora estaba solo. Las luces que mencioné haber visto antes, seguían parpadeando, y venían de ambas direcciones, delante y detrás de mí. Todavía estaba bastante seguro de cuál era de mi padre. Así que esa fue la que usé como mi estrella polar, por así decirlo. Claro que parece fácil saber por dónde he venido, pero estos bosques no son oscuros como los de toda la vida, son tan oscuros que no puedes ver más allá de las orejas de tu caballo, cuando estás en la silla de montar. La única gracia salvadora es la apertura ocasional en los árboles, donde la luna puede brillar a través e iluminar el área circundante. Parecía que Seth iba de puntillas, mientras nos dirigíamos lentamente hacia la luz parpadeante. Seth siempre sabía que algo no iba bien, o como mínimo, cuando se daba cuenta de que yo estaba intranquilo. Los caballos son así de extraños, atentos a su entorno,
y Seth era uno de los mejores caballos que había tenido. Tenía buenos modales, era tranquilo, y cuando necesitabas que aumentara de velocidad, era capaz de volar. Seth y yo nos habíamos acercado unos cientos de metros a la luz, cuando solo desapareció. Con la esperanza de que fuera mi padre, o alguno de los otros que sostenían la linterna, seguimos avanzando en esa dirección. Casi habíamos llegado al borde del claro, donde nos habíamos detenido antes, donde el caballo de papá se desbocó, cuando empecé a oler débilmente algo parecido a naftalina. A medida que nos acercábamos al claro, el olor se hacía más intenso. Tiré de las riendas y en voz baja le ordené a Seth que se detuviera. Al instante nos detuvimos por completo, justo fuera de donde empezaba la luz de la luna en el borde de la abertura. Me di cuenta de que había dos grandes pilas oscuras o montículos, masas de algo justo en el otro lado del claro, pero estaban demasiado lejos de la luz para averiguar lo que eran. Me senté en el lomo de mi caballo en completo silencio, tratando de entender lo que estaba viendo. Oí cómo se rompía una rama, y algo golpeaba con fuerza el suelo a pocos metros de nosotros. La luz de la luna apenas lo dejaba ver. Estaba a la altura de mis ojos desde la parte trasera de mi caballo, y era tan delgado como un poste de teléfono. Sus grandes ojos brillaban con una suave luz blanca que parpadeaba, mientras nos quedábamos inmóviles, mirándonos el uno al otro. Los ojos me recordaron a los proyectores de cine, por la forma en que proyectaban una luz tenue, por delante de su cuerpo. La criatura levantó lentamente sus dos largos brazos a ambos lados, mientras permanecía inmóvil frente a nosotros. Sostenía algo redondo en el derecho, pero no pude distinguir lo que era. Seth, tras una breve pausa, se irguió sobre sus patas traseras, y me arrojó tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. Aterricé de espalda golpeándome la cabeza contra el suelo, y una fuerte punzada me recorrió la columna vertebral. Presa del pánico, intenté ponerme en pie pero el mareo se apoderó de mí, y me hizo caer de rodillas. Todo me daba vueltas, incluido Seth, que bajó los cascos delanteros al girar sobre sí mismo y desapareció, con mi teléfono, mi linterna y otras provisiones en las alforjas. Puro pánico y adrenalina llenaban mi cuerpo. De vez en cuando conseguía ponerme en pie, solo para dar unos pasos y volver a tropezar o caerme de dolor. Oí un ruido fuerte, y a Seth relinchar detrás de mí. No sabía a dónde iba, excepto que estaba lejos de lo que fuera esa cosa. Seguí poniendo todo el terreno posible, entre la criatura y yo tan rápido como podía. No podía girarme para mirar detrás de mí, sin tropezar con algo en la oscuridad, pero oí una voz, la voz de mi padre, que arrastraba las palabras y sonaba como si se estuviera ahogando. Empezó a repetir. «Me estás preocupando. Ve por mi caballo». Me costó casi todas mis fuerzas, pero llegué al otro lado del claro, y me adentré en el bosque, buscando un pequeño árbol con el que sostenerme, mientras la voz de la cosa decía: «Ata mi caballo». Sonaba como si estuviera haciendo gárgaras, mientras lo repetía una y otra vez. Me agarré con fuerza al árbol. Tenía miedo de caer al suelo si me soltaba. Me volví para mirar detrás de mí, y lo que vi me revolvió el estómago. El monstruo de ojos blancos había atrapado a mi pobre caballo. ¿Cómo podía moverse tan rápido, o ser tan fuerte? Justo a la luz de la luna, en el borde del claro, al otro lado, pude ver la espalda de la cosa, mientras estaba de pie sosteniendo una de las piernas de Seth en su mano. Pude ver a Seth, arrastrando su cuerpo, con sus patas delanteras con pánico, e intentando escapar. Fue inútil, con una velocidad incomprensible, la criatura pasó su garra como una hoz, por la barbilla de Seth, deteniéndose en el estómago. El monstruo dejaba caer su cabeza al suelo, y con un sorbo nauseabundo devoraba al pobre de Seth. Entre el dolor y lo que acababa de ver pasarle a Seth, derramé el contenido de mi estómago en el suelo frente a mí. Tenía que moverme, tenía que salir de aquí. Me volví en la otra dirección para adentrarme en el bosque. El miedo me empujaba más fuerte y más rápido de lo que creía, que podía moverme teniendo en cuenta el dolor que sentía. Al final, tuve que detenerme un momento para recomponerme, caí de rodillas, mi cuerpo no me daba opción. Me sentía algo más seguro ahora, que había puesto algo de distancia entre mí y el claro que ocupaba aquel monstruo.
Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba a pocos metros de los dos montículos que había observado antes de que el caballo me arrojara. Mi corazón se llenó de pavor al instante. Supe entonces que nada bueno iba a ocurrir en aquel bosque aquella noche. Tan silenciosamente como pude, me acerqué lentamente a los grandes objetos sin vida. No tardé en asomarme a uno de ellos. Eran Jerry y su caballo, sin las cabezas de ambos. El cuello del caballo y todo el cuerpo de Jerry parecían roídos por un perro enorme. Me tambaleé hacia atrás, aterrorizado por miedo a acercarme al otro montículo, pero tenía que saber si era mi padre. Me avergüenza admitir el alivio que sentí cuando contemplé el cuerpo destrozado del caballo de Norman. Me di la vuelta y exploré rápidamente el resto de la zona, y no había ni rastro de mi padre ni de Norman. Gracias a Dios. Me agaché apoyando las manos en las rodillas, y respiré hondo el aire húmedo de Tennessee, mientras la cabeza me daba vueltas. 1.000.000 de pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Dónde estaban? Se habían escapado. ¿Hasta dónde podrían llegar? ¿Hasta dónde podría llegar yo? ¿Qué era eso? Mi momento de soledad pronto se rompió, cuando una versión ahogada de la voz de mi padre rompió el silencio desde atrás. Regresa, Brad. Esto no es gracioso. Caminé el resto de la noche, un paso tras otro, mientras la voz de mi padre resonaba en las hondonadas. Hace tiempo que tenía claro que la caída me había dañado la espalda, y cada paso que daba era un doloroso recordatorio. La gravedad de mis lesiones era un misterio, pero la pérdida de sensibilidad en la mano izquierda no. Al salir el sol, aún no había rastro de mi padre ni de Norman, ni de la horrenda criatura que nos atacó. El calor era insoportable, estábamos por lo menos a unos 40 grados centígrados. Mi ubicación, en cambio, no podía ni empezar a calcularla. Cuando huí de la criatura la noche anterior, no tenía ni idea de en qué dirección había ido. En ese momento, solo me concentré en permanecer en las cimas de las crestas. De ese modo, si me emboscaban, podría probar suerte, despeñándome por la ladera de un acantilado, en lugar de que me arrancaran la cabeza del cuerpo. Eso puede sonar terrible, pero no viste lo fácil que fue para ese monstruo, quitarle las patas traseras a mi caballo. Una cosa estaba clara. Tenía que tomar una decisión. Debía seguir caminando y esperar encontrar ayuda, quizá encontrarme con mi padre con un poco de suerte, o buscar algún lugar donde pasar la noche. Si seguía caminando intentando encontrar ayuda, y no lo conseguía, probablemente sería mi fin. No tendría ninguna oportunidad otra noche a la intemperie y en movimiento. No lo habría conseguido la noche anterior, si no hubieran tenido 2 caballos, y Jerry para mantenerse ocupados. Era seguro asumir que los ojos blancos del monstruo que había encontrado eran los responsables de las luces parpadeantes que había seguido. Eso significaba que había al menos 2 de esas cosas por aquí, seguro. No había forma de saber cuántos más acechaban fuera de mi vista mientras cojeaba. Lo peor de todo es que eran listos. Me alejaron del grupo, asustando al caballo de papá, pudieron irrumpir en su camioneta, y llamarme desde su teléfono robado. Por no hablar de lo suficientemente fuertes, como para quitarle la vida a un hombre adulto y 2 caballos. Ya estaba decidido, buscaría un lugar donde esconderme, descansaría un poco, y en cuanto amaneciera, me pondría en marcha. Con un poco de suerte, podría encontrar uno de los arroyos o ríos que atravesaban estas colinas. Conocía un par de viejas chozas de casa, construidas sobre el agua, que hace tiempo que habían caído en el olvido. Sabía que un cobertizo de madera destartalado no me protegería mucho, pero uno se siente más seguro entre 4 paredes. Además, cualquier cosa era mejor que pasar otra noche de viaje. No creía que pudiera lograrlo. No había señales de la criatura antes de que saliera el sol. Esperaba que no fuera una coincidencia. Tal vez la criatura era un depredador nocturno, o tal vez me estuviera acechando, esperando a que se le pasara el efecto del festín de la noche anterior, antes de atacar. Podía ser cualquiera de las 2 cosas. Era lo más horrible que había visto nunca. Parecía que no me quitaría el olor a naftalina. En Tennessee, en verano, no empieza a anochecer hasta las 7 de la tarde.
Esto me dejaba unas horas, antes de que empezara a anochecer. Mi primer objetivo era encontrar un arroyo o un río, y luego localizar un árbol de ramas bajas, trepar tan alto como me dejara mi cuerpo herido y descansar. Una vez descansado, bajaba, seguía el arroyo en cualquier dirección, y esperaba encontrar un lugar donde esconderme. Hay varias formas de encontrar masas de agua en la naturaleza. Si es al amanecer o al atardecer, puedes mirar al cielo, las aves suelen visitar sus fuentes de agua en esos momentos. Pero, este método no me serviría ahora. Otro truco es encontrar caminos transitados por animales. Los animales salvajes no suelen vagar a su antojo. Encuentra un sendero que hayan frecuentado lo suficiente, como para dejar huellas, y es probable que te lleve al agua en algún momento. Aparte de estos dos métodos, puedes leer el paisaje si sabes qué buscar. Así fue como planeé hacerlo. Busqué una cueva. Encontrar agua en la fuente es ideal, porque no tienes que preocuparte de que un animal muerto, o cualquier otra cosa la contamine río arriba. Después de un par de horas, encontré lo que buscaba, un arroyo que nacía en la desembocadura de un pequeño grupo de rocas. Caí de rodillas sobre una de las rocas que formaban la orilla del arroyo, y sumergí toda la cabeza en el agua. Estaba fría y nunca me había sentido mejor. Bebí hasta saciarme. Luego volqué piedras hasta que encontré unos cuantos cangrejos. Los partí por la mitad, y succioné las entrañas. No era lo ideal, pero el fuego estaba descartado, no tenía tiempo. Una vez que me había aseado, decidí subir a lo alto de una de las rocas más grandes y descansar allí. Cuando llegué a la cima del enorme peñasco, me quité las botas, y me puse a tomar el sol. El agua fría que se me pegaba al pelo mezclada con el cálido sol, era todo lo que podía soportar. Un grito espeluznante me sacó violentamente de un profundo sueño, y pareció provenir de unos cuantos metros más allá. Ya casi había anochecido, ¿qué había hecho? Solo pretendía descansar una hora como mucho, tenía que haber estado dormido al menos 4 horas. Sabía que no podía perder tiempo, y me até las botas. Los gritos continuaban. No podía decir a qué distancia estaba. Parecía una mujer, pero parecía que la fuente gorgoteaba agua mientras gritaba. No sabía cuántas voces habían capturado esas criaturas. Con las botas atadas, me deslicé por la ladera de la roca, y caí de pie con un suave golpe. Crucé el arroyo varias veces con la esperanza de que fuera como en las películas, y que la criatura perdiera mi rastro debido a esto, mala suerte. Me lancé a través del bosque empujado por la adrenalina, para mantenerme vivo una vez más, e intentando no pensar en nada más. Recorrí medio kilómetro río abajo, antes de ver mi fortaleza de madera. Esto era todo, no iba a encontrar una opción mejor, no sin arriesgar mi vida dejando que el demonio de ojos blancos me ganara terreno. Rápidamente saqué mi hacha de su funda, que había estado colgando de mi cinturón. Busqué a mi alrededor y encontré un gran arce, cuyas ramas llegaban hasta el suelo. Corté unas cuantas ramas del tamaño perfecto para hacer lanzas, y me dirigí a la choza abandonada. Entré viendo lo que me rodeaba. No había mucho dentro, aparte de algunos viejos envoltorios de pasteles, botellas de vodka vacías, por desgracia, y un viejo colchón, encima de unas cajas. Con esto bastaría. Inmediatamente me puse a trabajar con el filo de mi hacha. Pronto tuve 3 lanzas de unos 2 metros de largo. El plan era que, si me atacaban, usaría las lanzas para defenderme de lo que viniera por mí. Decidí salir corriendo a buscar un tronco, lo bastante largo, como para empujarlo contra el interior de la puerta, y encajarlo en la pared adyacente. Sería solo otra línea de defensa en lo que sería mi última resistencia. Habían pasado un par de horas, y afuera estaba casi oscuro. Me senté en la cabaña sin ventanas, y me puse a pensar una y otra vez. Las probabilidades de sobrevivir a un encuentro con una de esas cosas, parecían escasas. Si aparecían los dos, se acabó. Los gritos eran ahora una mezcla de la voz de mi padre, y una mujer no identificada. Siempre había oído que estas criaturas, usaban tu propia voz como táctica para asustarte, por suerte esta no lo había hecho. Me pregunté por cuánto tiempo estas cosas habían estado aquí, cazando y matando.
Había recorrido este lugar varias docenas de veces, y nunca me había encontrado con nada fuera de lo común. Se contaban historias, ya que el cementerio era lo último que se veía antes de entrar en el bosque, pero esto no era un fantasma, era tan real como tú o como yo. Cerré los ojos y agudicé el oído lo mejor que pude, para escuchar los ruidos que provenían del exterior de la choza. Los gritos habían cesado bruscamente, pero ahora parecía que el viento estaba derribando las copas de los árboles. Oía cómo se balanceaban al crujir y estallar. Cómo había podido olvidar que aquella cosa había saltado de un árbol la noche anterior. Agazapado en el centro de la choza, sentado en el tronco que mantenía la puerta cerrada, contuve la respiración y escuché atentamente. El sudor emanaba de mi frente y mis manos no paraban de temblar. Los árboles habían dejado de moverse, no había viento, el silencio era total. De repente, algo llamó a la puerta. Aunque quería gritar, no me atreví a moverme. La puerta no mantendría a esa cosa fuera por mucho tiempo, pero tal vez lo suficiente para que yo la atacara. Brad. ¿Eres tú? No estamos lejos de una de las carreteras principales. Sal, iremos en esa dirección, tenemos que darnos prisa. Una voz que reconocí, susurró desde el otro lado de la puerta de madera podrida. La voz de mi padre delataba a la criatura, aunque había mejorado en su imitación, seguía siendo evidente que algo no iba bien. Se detuvo un momento antes de repetir textualmente, y luego volvió a detenerse. Esta criatura no dominaba muchas de las palabras de mi padre. Aún así, volvió a intentarlo. Esta vez se estaba enfadando. Empujó la puerta, que apenas se movió. Abre por favor, hijo. No tenemos tiempo que perder, te juro que soy yo, tenemos que volver. Su voz temblaba. Empecé a preguntarme si tal vez era realmente mi padre, cuando oí ramas de arriba crujir, y la voz de mi padre gritar de terror, desde el porche delantero de la choza. Esta cosa se estaba esforzando por asustarme, y vaya si lo estaba consiguiendo. Agarré mi lanza más larga, y me puse en cuclillas en medio de la cabaña, con la punta hacia la puerta, intentando prepararme para lo que viniera a continuación. Los árboles sobre mí sonaban como si un tornado estuviera soplando a través de ellos. Algo pesado chocó contra el techo de mi escondite, y la voz de mi padre gritó: ¡Corre! Brad. No caí en la trampa. Estaba tratando de sacarme de mi fortaleza. Mantuve mi posición con ambas manos, sosteniendo la lanza recta hacia arriba con la base apoyada en el suelo, y el hacha de nuevo en mi cinturón. Iba a atacar desde arriba otra vez. No sin que yo luchara. La criatura volvió a chocar contra el tejado, y esta vez las viejas vigas no aguantaron el peso. El golpe fue seguido por el sonido de la madera antigua rompiéndose, y 1000 astillas de madera estallaron, como una granada en la habitación, haciéndome girar la cabeza para protegerme los ojos. Justo cuando lo hacía, algo pesado me cayó encima, haciéndome caer de espaldas, seguido de una explosión de algo húmedo. El bastardo debió caer justo sobre mi lanza, mi plan funcionó. Me di la vuelta y levanté la vista para ver a mi padre, justo cuando se arrancaba la lanza del pecho, y la sangre cubría el suelo. Realmente había sido mi padre en la puerta, mi paranoia me impidió mirar para ver quién era. Ahora por mi culpa mi padre se estaba desangrando en el suelo. Me apresuré a llegar a su lado, y puse las manos sobre la herida, en un débil intento de detener la pérdida de sangre. Mi padre vio hacia el agujero en el techo, hacia los árboles, y yo hice lo mismo. Había un par de ojos blancos y brillantes, mirándome y pude oír un débil gruñido. Miré a mi padre, y le dije frenéticamente: «Papá, lo siento mucho, creía que era eso, lo que quiera que sea. No sabía que eras tú. Tienes que levantarte y correr, yo aguantaré a esta cosa todo lo que pueda». Mantuvo sus ojos fijos en la criatura entre los árboles. «Está bien, hijo. Esa cosa te había estado siguiendo, y yo la estaba siguiendo. Desapareció, así que pensé que era seguro salir, pero me agarró en el porche». Se rió mientras decía esto. Solo él no perdería el sentido del humor en un momento así. Miré por el agujero del tejado, y la criatura había desaparecido. Las lágrimas brotaron de mis ojos,
al ver la sangre manchando mis manos que cubrían el agujero de su pecho. Voy a salir, e intentaré atraerlo, cuando venga por mí, corres a la carretera. Le contesté. Papá sonrió, y antes de hablar, tosió con la boca llena de sangre. Jerry y yo matamos al otro, pero se llevó a Jerry con él. Pienso devolverle el favor. Ayúdame a levantarme. Tiré de él para ponerlo en pie. La sangre se le filtraba por una mano sobre el agujero del pecho, y utilizó la otra para tomar una lanza y apuntalarse. Se volvió hacia mí y me dijo. Los dos vamos a salir por la puerta principal, yo iré a la izquierda e intentaré llegar hasta mi caballo, tú ve a la derecha, el camino de vuelta al pueblo está justo en la siguiente hondonada. Puedes hacerlo. No tienes elección. Sabía que no tenía sentido discutir con él, no era un debate, solo me había dicho lo que iba a pasar, y lo haría de una forma u otra. Nos abrazamos y ambos gruñimos de dolor al hacerlo. Lo último que me dijo, antes de que saliéramos corriendo por la puerta con una sonrisa fue: dejaremos el negocio de los caballos, después de deshacernos de esta cosa. Salté del porche, y corrí tan rápido como pude, con una lanza en una mano y mi hacha en la otra. Intenté escuchar cualquier señal de mi padre, o de la criatura, pero no oí ninguna. Volé a través del bosque, mi propia velocidad me sorprendió. La luna era más brillante que la noche anterior, y más adelante pude ver dónde se terminaba el bosque. Esperaba que fuera la carretera. Finalmente, salí del bosque, y me detuve a mirar a izquierda y derecha, para decidir cuál era la mejor ruta. Decidí ir por la izquierda, y troté por el arcén con la esperanza de que en cualquier momento mi padre saliera del bosque, aunque sabía que era poco probable. Corrí sin parar por el arcén durante lo que me pareció una eternidad, y seguía sin ver nada más que bosque. Parecía que nunca lo conseguiría. Algo me tomó desprevenido, sentí un dolor ardiente que me atravesó la pierna izquierda y caí al suelo. Me di la vuelta y me miré el muslo, pero vi que una de mis lanzas sobresalía de él. Giré la cabeza, y justo detrás de mí, en el camino, la criatura de ojos blancos saltaba hacia mí con pasos largos, suaves y antinaturales. Me arrodillé y me arranqué la lanza de la pierna. Sentí que me iba a desmayar del dolor, pero la adrenalina que me quedaba, me empujó con más fuerza que nunca. Me puse en pie, y en un último esfuerzo, corrí hacia la criatura. A medida que me acercaba, la boca de la criatura se fue abriendo de forma imposible. Tenía dientes largos, enroscados y retorcidos. Los dientes parecían raíces de árbol. Tenía una piel escamosa que parecía corteza. Sus brazos eran tan largos que sus dedos se clavaban en el suelo al caminar. Era la primera vez que veía de verdad al monstruo, y me ardían los ojos de lo feo que era. Sonó la voz de mi padre por última vez. Esto no es divertido, vuelve ahora, Brad. Dijo casi burlonamente. Yo no podía estar más de acuerdo. Sin dejar de correr, bajé la lanza con la mano izquierda, y la sujeté con fuerza contra la cintura para apoyarla, y me llevé el hacha detrás de la oreja mientras me acercaba al monstruo. Chocamos en medio del camino, mi lanza solo le rozó el costado, pero el hacha se clavó de lleno en el esternón de la criatura, con un ruido nauseabundo, que retrocedió cayendo de espaldas, y escabulléndose con el hacha aún clavada en el pecho. Volví a ponerme en pie, agarré la lanza con las dos manos, corrí y salté sobre ella, atravesándole la garganta con la lanza. La criatura soltó una serie de gritos, que sonaban como 100 voces en una, era horrible. Empujé con el pie el pecho de la criatura, y le quité el hacha. Me arrodillé junto al Goliat, que se retorcía sujetando la lanza, y empecé a dar hachazos. No paré hasta que no quedó más que una pulpa sanguinolenta. Estaba mareado por la pérdida de sangre y el esfuerzo. Aún así, conseguí ponerme en pie usando la lanza como muleta. Me quité el cinturón y me hice un torniquete a medias. Empecé a cojear en la dirección en la que había estado, cuando me atacaron. No sé exactamente hasta dónde llegué, antes de desplomarme. No sé cuánto tiempo estuve tirado en la carretera hasta que tuve suerte, y alguien pasó por allí y me vio. Desperté en el hospital unos días después, me dijeron que estaba deshidratado, y que había sufrido un traumatismo grave en la pierna derecha.
La policía esperaba fuera de mi habitación cuando me desperté. Vaya si tenían preguntas. ¿Dónde estaban Jerry y Norman? ¿Dónde estaba mi padre? Sabía con seguridad la respuesta a dos de ellas, y tenía una buena idea de la otra. Pero mentí a la policía. Les dije que nos habían tendido una emboscada a unos cazadores furiosos, y les di descripciones falsas. Nunca me habrían creído. No me iban a tachar de loco después de todo lo que había pasado. Cuando la policía terminó el interrogatorio, dejaron entrar a mi familia, que se alegró mucho de verme, y se preocupó por mi padre. También les mentí, y les dije que había muerto antes de que lográramos salir. Bueno, en gran parte era mentira, pero lo más probable era que hubiera muerto. No había razón para que supieran la verdad. El ministro de la iglesia incluso me visitó. Le dije la verdad. No respondió, solo dijo, Dios te bendiga, y se fue. Pasé una semana en el hospital, y hasta hoy sigo cojeando. Los cuerpos de mi padre y de los demás nunca se recuperaron. Lo único que encontramos de los caballos fueron los cascos y las monturas. Me gustaría decir que todo terminó ahí, pero no fue así. Ahora tengo otro caballo. Lo siento, papá, no me salí del negocio como querías. Con el caballo es más fácil cazar a esos malditos de ojos blancos.